ningún mausoleo a Franco, que nunca no tenía previsto ser enterrado allí, empezando por ahí. Punto número 1. El segundo, no se hizo a mayor gloria de ninguna dictadura, ni de ningún fascismo, ni de ningún régimen político. Se hizo precisamente como un lugar para conmemorar y recordar lo que había sido la guerra civil y servir no solo para honrar a los muertos de los dos bandos, sino para recordar a los españoles lo que había sido aquello. Allí están enterrados gente de los dos bandos, en un número muy parecido, por cierto. O sea que lo que tiene de positivo y de distinto en relación con otros monumentos parecidos es que es un lugar de concordia, por más que se hayan empeñado en presentarlo de otro modo. Y el que no lo sepa, que se vaya a los decretos fundacionales del Valle, y ahí está dicho expresamente por el propio Franco, que firma el decreto por el que se constituye la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El New York Times publica, el día de la inauguración del Valle de Madrid, que Franco tendía al bando derrotado el ramo de olivo. O sea que no había ninguna duda al respecto. Ha sido después, mucho después, cuando a base de manipular la realidad histórica han llegado a construir este mito que ya parece consolidado, pero que es un auténtico mito intencionado, desde luego, que no tiene la menor base. Así. A José Antonio lo llevaron allí cuando se inauguró el monumento. Franco no tenía previsto, insisto, enterrarse allí. Eso fue un decreto que firmó el rey, precisamente Juan Carlos I, en los primeros momentos de su reinado. Esos reconocen que habían tenido que cumplimentar una instancia solicitando su traslado al Valle de los Caídos. ¿Por qué pedían ir allí? Pues evidentemente porque las ventajas eran enormes. En primer lugar, lo que yo me he encontrado, entre otras cosas, en el archivo, es que cobraba lo mismo un preso libre que un trabajador penado. Porque allí hubo mitad y mitad. Hubo algunas épocas en las que había incluso más libres que penados. Es más, de 20 años que duraron las obras, presos solamente trabajaron allí durante 7, es decir, menos de la mitad de los años que duró la obra. Empiezan en el 40, en el 43 ya van los primeros presos, y en el 50 no hay presos porque se ha indultado ya a los últimos que quedaban ahí. O sea que vamos a desmitificar, hay muchos más libres que penados en el Valle. Primero, cobrar lo mismo, que no está mal, que cualquier trabajador del ramo correspondiente, porque había un fichero según la formación profesional o la trayectoria de los presos. Entonces, según las necesidades de las obras, se iban colocando más o menos de un ramo o de otro, ¿no? Cobraban lo mismo. Empezaron redimiendo 2 días. ¿Por cada día trabajado? Por cada día trabajado, y acabaron redimiendo 6. Pero es que además se les contabilizaban las horas extra, si querían hacerlas, los destajos, si los hacían, los días que no trabajaban, como los domingos, las bajas por enfermedad se contaban como días trabajados también. Pero si ya hablamos de ventajas, está, por ejemplo, el poder llevar a las familias. En el Valle hubo unos destacamentos penales, unos poblados, donde vivían los presos, los libres, y en muchas ocasiones las familias de presos y de libres, donde, por cierto, no hubo el menor roce entre ellos. Lo pedían, llevaban a la familia a veces iba de visita y otras veces se quedaba. ¿Vivían con el preso? Sí, en la casa del preso. En esas casas, bueno, las familias que vivían ahí, te encuentras con casos tan llamativos como presos o libres, pero más presos, que habían llevado allí a niños, tenían niños en acogida, cuyos padres eran libres y vivían fuera del Valle. Pero siempre explican que los tienen ahí para repartir las cargas familiares. Siendo así que eran situaciones precarias las de las familias, tenían algún sobrino o nieto en su casa. En verano, la población del Valle se disparaba, porque venían a pasar las vacaciones. Y hablaban así de tranquilamente las vacaciones, hasta que en el 50, el regidor del Valle hace circular un oficio a todas las contratas y a los propios obreros, en el que dice que el Valle no puede convertirse en un punto de veraneo. La única limitación que se les pone a partir del 50, que antes no había ninguna, era que expliquen y soliciten la estancia de las familias. Y empiezan a escribir. Entonces, por ejemplo, hay un caso, uno de aquellos trabajadores que había sido preso, Juan Solomando, en ese verano del 50, pide 4 pases distintos para ir trayendo a una hermana, a un cuñado, 4 sobrinos. Después a otro cuñado que viene a recoger al niño que vive con él, que lo tienen en acogida, y viene a buscarlo y se queda unos días ya de paso en el Valle.
Y después de haber pasado por ahí 3 grupos distintos, ya en septiembre pide también la estancia de su suegra, que también se le concede. Al acabar la guerra se forman unas comisiones de revisión de sentencia, para revisarlas de los consejos de guerra. Y por esas comisiones quedan conmutadas la friolera de 16.300 penas de muerte, que no se van a cumplir, y se convierten en la pena inferior en grado, 30 años de prisión. De esos 30 años, que son los que empiezan a llegar al Valle, todos con delitos de sangre, yo no he visto ninguno que tuviera 30 años de cárcel que no tenga delitos de sangre. Y no estoy hablando de muertos en combate en la guerra, por supuesto no me refiero a eso. De retaguardia. La retaguardia. Y ahí están los consejos de guerra, que también he publicado en mi libro alguno de ellos. Algunos de estos presos tenían 2 penas de muerte y más, por lo que habían hecho en retaguardia. Bueno, pues de esos 30 años que les habían caído y venían de penas de muerte, algunos en 6, 5 años habían redimido la condena. Y en el 50, el arquitecto Diego Méndez ya le pide a Franco que aquellos últimos presos que aún había en el Valle sean indultados, porque eran pocos y tampoco tenía sentido. Y Franco dice que adelante. La historia es que muchos de estos, siendo libres, se quedan allí y siguen trabajando hasta que ya no había absolutamente nada que hacer. Ninguno fue allí forzado. No hubo trabajos forzados, no hubo esclavos, no hubo nadie que no trabajara cobrando, pero a los presos y a los libres, por supuesto, pero no hubo ningún preso que no cobrara, no hubo ninguno que no redujera su condena. Y aparte de colocarles, que algunos por supuesto se colocaron, se les ofrece la oportunidad de una vivienda en Madrid por un precio simbólico de alquiler, viviendas protegidas, claro, y se apuntan en la lista a los que quieren. Y por ese procedimiento muchos de los presos acaban viviendo en viviendas de protección oficial en la capital de España, después de haber estado en el Valle, pues algunos desde el 43 hasta el 50 y tantos. No he hablado de la escuela, a la cual asistían los hijos de los presos, los de los libres, los de los funcionarios de prisiones que vivían allí, todos juntos. El maestro de la escuela, Gonzalo de Córdoba, que había sido un preso republicano, con una trayectoria también que recojo en el libro, acabó siendo el maestro. A ese lo sacaron de la cárcel, le ofrecieron ir al Valle como maestro, es decir, ejercer su profesión en el Valle, pero naturalmente cobrando. Y sigue siendo maestro, pero ya allí. Todos ellos, por cierto, acabaron el bachillerato en el Instituto San Isidro de Madrid. Los traía Gonzalo de Córdoba, el maestro los traía a examinarse. Todos acabaron el bachillerato. Y de aquellos que yo he podido seguir la pista, de los que he podido, han ido a la universidad después. Hubo otra escuela para pequeños, los que estaban todavía en una edad preescolar del Valle. La amenaza de expulsión del Valle es constante. El que no cumpla la norma tendrá que irse de aquí. Eso estaban siempre con ello. Claro, un sitio, como se ha descrito, tan terrorífico, como ha dicho la leyenda negra, como es que hay que... ¿Usted se imagina que hubiera en Auschwitz la amenaza de sacarte de allí si no te portabas bien? Sí. Hombre, vivienda a salirte, la familia viviendo contigo, una escuela gratuita y obligatoria, bachilleres, muchos niños que en aquella España todavía no hubieran sido bachilleres, de ningún modo. Trabajos, muchos de ellos los primeros trabajos en el Valle mismo. Muertos en la obra, que se habla de hasta miles de muertos, en 20 años de obras, la cifra yo dudo entre 2, que ahora digo por qué. 14, en 20 años, 14 muertos, o bien 18. El doctor Lausín era otro preso. Era un médico que había sido republicano, que perteneció al Comité Rojo de Aravaca, pueblo en el que pasaron verdaderas atrocidades aquí en la Guerra Civil, y que al acabar la guerra también llega al Valle con una pena máxima, que la redime allí. Allí se llevó a su familia también. Y es él quien, ya ha muerto Franco, le da ese dato al autor de este libro que mencionaba yo antes, a su hijo.